La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Hola Resistencia. Hola a todas. Que hemos vuelto. Éramos mecenas y bueno, cosas que pasan en la economía familiar, pues que no pudimos seguir. Y ahora estos días estáis ayudándome a centrar un montón. Tenemos un peque de 10 meses y ahora en estos tiempos de encierro, pues quien tenga peque sabe lo intenso que es. Y bueno, pues que cada mañana nos alegráis, nos ayudáis a centrarnos y bueno, sigue estando ese calorcito del primer día que sé que es muy difícil de sostener, pero que lo estáis manteniendo de maravilla. Así que mil gracias por estar. Es un gusto poder volver a casa porque nunca me he ido, pero sí pudiendo aportar. De verdad, muchísimas gracias. Abrazo gigante desde Cádiz. Gracias. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. En el programa La Cafetera de Radio Cable. Una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Esta mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares. Con María Navarro y Pilar de la Peña. The virus does not care about nationality or ethnicity, faction or face. Today, I am calling for an immediate global ceasefire in all corners of the world. We can change the trajectory of this pandemic. Entonces, tenemos que cuidar la salud y al mismo tiempo cuidar la economía. Por eso le estamos haciendo caso a los técnicos, a los médicos, a los científicos, no haciéndole caso a los politiqueros. Todas estas medidas son parte de un plan que incluye la aplicación de una cuarentena progresiva, para la cual tenemos que prepararnos para que produzca bien y no termine produciendo mal. Grazie all'ambasciatore, grazie al console, grazie al governo cubano per questa azione che fanno nei nostri confronti. L'Italia non è sola, ha tanti amici nel mondo, ci sono tanti paesi che ci stanno aiutando. I urge you, at this moment of national emergency, to stay at home, protect our NHS and save lives. Thank you. Esta prórroga del estado de alarma, que es muy dura para los españoles, vamos a estar un mes confinados, pero es fundamental la limitación de los movimientos para evitar la propagación del virus y también facilitar la respuesta de los sanitarios y de las autoridades para curar a los enfermos. Este 24 de marzo, movilizados con la memoria, recordamos a los 30.000 que desaparecieron. Y seguimos desde casa, reclamando exactamente lo mismo: memoria, verdad y justicia. Esta vez lo hacemos desde casa. Buenos días, cafetera. Las fuertes medidas, la situación de tensión a la que está siendo sometida la ciudadanía para evitar que el virus impacte más en el sistema sanitario,
están impactando también en la política española. Estamos asistiendo al oportunismo, atacando de forma muy mezquina al gobierno, acusándolo de falta de previsión. Dicen algunos partidos de la oposición que las medidas de emergencia debieron tomarse antes. ¿Cuándo? En febrero, cuando apenas había casos en España. ¿Cómo? Cerrando fronteras, confinando en sus casas, paralizando la mayor parte de la actividad comercial de este país. ¿Qué habrían dicho los ahora capitanes a posteriori? Porque sabemos que las medidas lo que van a tener seguro es un impacto en la economía como no hemos vivido antes. Y sí, habrían acusado de la crisis a el gobierno inoperante, el gobierno en pánico, tomando medidas extraordinariamente radicales, propias de los sistemas comunistas. Os podéis imaginar la retórica que se habría impuesto. Y sí, en caso de pandemia, las medidas previas siempre son consideradas exageradas y las posteriores siempre son consideradas escasas. Como no parece muy defendible todo eso, porque además nadie en la oposición pedía medidas extraordinarias y radicales, sino más bien cosméticas, y algunos incluso se estaban montando mítines, se ataca también al 8M. ¿Cómo es posible que se mantuviera la convocatoria? El feminismo culpable de todo. Entonces el gobierno argumentó que no se esperaba mucha asistencia de otros países, especialmente de los de riesgo, como sí ocurre, por ejemplo, en otros eventos tipo Mobile World Congress o maratones internacionales que se iban a celebrar. Y además tuvo lugar en un espacio abierto, en movimiento, y además se apeló a la responsabilidad individual para que en caso de tener síntomas nadie acudiera, pero como en España lo de apelar a la responsabilidad individual no cae en mucha gracia, pues los capitanes a posteriori surgen de todas partes y ahora se critica con dureza la convocatoria, aparentando más bien, como decimos, que lo que están intentando es atacar al feminismo. Ese domingo tuvieron lugar numerosos eventos que no fueron cancelados, entre ellos el multitudinario mitin de Vox, además de decenas de actos religiosos por toda España. Si queréis, podemos incluso hacer un breve repaso, porque hay más, muchos más, pero hubo algunos bastante claros. Por ejemplo, eventos deportivos. Se jugaba fútbol en la primera división, el Osasuna español. Se jugaba, el aforo es de 19.000 personas, el Real Valladolid Athletic con un aforo de 26.000 personas, el Levante Granada con un aforo de 26.000 personas, el Villarreal Leganés con un aforo de 22.000 personas, el Betis Real Madrid con un aforo de 60.000 personas. En segunda división también el Rayo Elche con un aforo de 14.000 personas, el Málaga Real Zaragoza con un aforo de 30.000, el Sporting Las Palmas con un aforo también de 25.000, el Alcorcón Mirandés con un aforo de 5.000 personas, el Tenerife Ponferradina con un aforo de 24.000 personas. También había eventos culturales en IFEMA, había teatros, había museos, había discotecas, pubs y también estaban abiertos los centros, las iglesias donde se celebraban actos religiosos en ciudades con mayor número de templos católicos. Y imaginaos Sevilla con 125 iglesias, Madrid con 84, Valladolid con 57, Antequera, Málaga con 33. En fin, digamos que nadie puede presumir precisamente de haber tomado las cautelas apropiadas. Así que la derecha radical haría muy bien en tratar de aportar más que en seguir instalados en esta mezquindad. Pero bueno, la tensión también se ha trasladado al interior del gobierno. Dice la prensa que el Consejo de Ministros está dividido y que unos y otros tratan de apuntarse las medidas populares mientras intentan atribuir las impopulares a otros ministros. Nos dice la prensa que en los últimos días se ha acentuado la tensión entre el sector de Podemos y el del PSOE. Hoy vemos un ejemplo de esto en las portadas de los periódicos. Según El País, Calviño, la ministra del PSOE, prepara nuevas medidas de apoyo a la población más vulnerable, mientras que lo que a nosotros nos consta es que renta mínima y alquileres han sido la batalla de Podemos dentro del gobierno. Sea como fuere, no parece el momento más oportuno para poner énfasis en las tensiones internas del gobierno, porque todos somos conscientes de que España se enfrenta a un gigantesco reto, y España seguro que va a necesitar muchas cosas. Hoy vamos a analizar algunas de esas con el economista Juan Torres López, también analizaremos algunos de los retos pendientes con el ecologista Juan López Duralde, pero de lo que estamos muy seguros es de que España lo primero que necesita es aislar el virus del enfrentamiento, ahora que tenemos la más grande de las batallas por librar en común entre todos, que nos une a cada uno de los ciudadanos. Esta es la apertura del programa de Radio La Cafetera, y si lo estás escuchando allí donde estés, eres la Resistencia y no estás sola.
buenos días a todas. En efecto, va a haber que hacer un gran ejercicio porque la tensión, pues la conocéis, se intensifica y se traslada a la vida política. La derecha ha encontrado en esto una herramienta, un ariete político. Es el peor de los momentos, desde luego, para romper la unidad, porque estamos ante una crisis de dimensión internacional, global, como nunca habíamos conocido. Nunca se había visto una cosa parecida desde la Segunda Guerra Mundial. Y aunque es verdad que este no es el momento más adecuado para acercarse a la retórica bélica y hablar de conflictos, lo cierto es que tenemos retos de dimensiones muy parecidas, porque esto va a poner cuesta arriba todos los sistemas económicos mundiales, además de todos los sistemas sanitarios. Hay mucha preocupación con cómo va a impactar esto en Estados Unidos, cómo va a impactar el coronavirus en un país que tiene un sistema sanitario bastante paupérrimo, que alcanza poco a la generalidad de la ciudadanía, que impacta directamente en las economías de las familias, y hay muchísima preocupación por saber cómo va a alcanzar esto a Latinoamérica. Ya estamos viendo los efectos que está teniendo en Europa, estamos viendo los efectos que ha tenido en Asia, así que hay una preocupación por la extensión de esto. ¿Qué medidas se pueden tomar? ¿Cómo se puede afrontar esto? Dice Juan Torres López, el economista, que hay alternativas, pero que queda muy poco tiempo para evitar la catástrofe. Y plantea una serie de medidas en un artículo de Público, por las que le vamos a preguntar qué es lo que se puede hacer, en qué se puede apoyar a los ciudadanos, a los autónomos, a las pymes, a los trabajadores, cuáles son las medidas con las que se puede paliar un poco la situación que se nos viene encima. Bueno, pues de esto vamos a hablar con Juan Torres López, hablaremos también después con Juancho López de Uralde, para ver también los grandes retos que ha planteado. Ahora se habla mucho de la economía de la higiene, de la importancia de la higiene. Lavarse las manos ha sido uno de los grandes mecanismos de defensa frente al coronavirus. En todos los países ha sido la gran recomendación, pero esto nos ha evidenciado también que hay muchos países donde el acceso al agua es francamente difícil, y Juan López de Uralde nos plantea una reflexión en torno al problema del agua invisibilizado, silenciado, al que no asistimos con la suficiente preocupación. Y como este va a ser un tiempo que nos va a permitir reflexionar sobre todas estas deudas, sobre todas estas asignaturas pendientes que tenemos, pues la del agua es una de ellas. Bueno, estás en La Cafetera, y en La Cafetera ya sabéis que además os acompaña María Navarro. María Navarro, buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal estás tú? Bien. Estamos ya a martes. Estaba por aquí leyendo además los mensajes que mandabais, y hablabais además también, ¿no?, de la necesidad de unidad. Y yo añadiría que, bueno, no tenemos suficiente con estar viviendo una emergencia sanitaria global. No es eso un buen argumento para que haya de verdad unidad política de una vez en este país, ¿no? Pero bueno, lo que sí que es verdad es que sí que creo que la mayoría de la ciudadanía, la mayoría de la sociedad española sí que está unida. Así que, bueno, pues una vez más creo que la sociedad va a enseñar a nuestra clase política cómo se hacen ciertas cosas. Sí, y además con muchos motivos para la reflexión, porque en esta crisis hemos encontrado cosas muy positivas, hemos encontrado numerosos gestos de solidaridad, numerosos gestos de aproximación, de cercanía, reflexión también en torno a lo que estamos haciendo. También hay otras cosas de las que no nos sentimos precisamente muy orgullosos, pero también se han destapado numerosos héroes, gente, no solamente los sanitarios, hay héroes como los empleados de los supermercados, los que trabajan en los sectores de primera necesidad, la gente que nos protege, como dice el Coco, utilizando ese hashtag que vamos a utilizar hoy, almohadilla la cafetera unidad, almohadilla la cafetera unidad. Es el hashtag con el que hoy vamos a comentar el programa, y os pedimos que nos ayudéis a utilizarlo en las redes sociales, que nos contéis allí cómo estáis, cómo os encontráis, que miremos hacia adelante juntos y, bueno, generemos este espacio, cuidemos este espacio familiar que se ha creado en torno a la cafetera, como ya están haciendo numerosos oyentes del programa. El Coco La Collado, indignados, muy buenos días. Mamen Páez, muy buenos días. Mercedes de la Fuente, muy buenos días, dice, ay, sois el punto de sosiego. Después de estos bulos que se están extendiendo también, no tenemos bastante con atender a pacientes, sino que además hay que acallar los odios. El Fialtis, buenos días. Ángel, buenos días. Sara, levántate, buenos días. Isabela, David, buenos días. La Cara B, Pablo, buenos días. Vicente Arias, Furia del Cantábrico, Ismael, bueno, numerosas personas que se van incorporando, como digo, con ese hashtag almohadilla la cafetera unidad, almohadilla la cafetera unidad. Es el hashtag del programa con el que vamos a comentar. Y en efecto, bueno, como os decía al principio, si observamos la fotografía de las portadas en los periódicos,
tenemos la pandemia, ha destapado, en efecto, el drama de algunas residencias, algunas cosas relacionadas con el coronavirus, otras que nada tienen que ver con el coronavirus, pero el ejército, que ha estado, como sabéis, acudiendo a algunas residencias, se ha encontrado con algunas situaciones verdaderamente dantescas. La Fiscalía ha abierto diligencias después de que los militares encontrasen ancianos abandonados o incluso muertos en sus camas en algunos centros de mayores, y ahora se va a abrir una investigación para saber cuál es la razón por la que hay tal abandono en numerosas residencias en este país, abandono de la gente mayor, lo cual, bueno, la Fiscalía tendrá que investigar qué relación tiene ahora con esta situación de emergencia en la que estamos viviendo y qué situación simplemente está relacionada con el abandono de la gestión de esos centros y de sus comunidades autónomas. En el periódico ABC es el asunto que lleva la portada, también en el periódico La Razón lleva esta portada, lleva ese asunto, y también el periódico El País es un asunto muy repetido. Pero en el periódico El País, os lo mencionaba ahora en la apertura, Calviño habla de... el periódico El País dice que Calviño está preparando nuevas medidas de apoyo a la población más vulnerable. El plan va a proteger a inquilinos y a quienes agoten el paro. Es la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, que anunció ayer que el gobierno está trabajando ya en las medidas adicionales para proteger a los colectivos que puedan quedar en situación vulnerable, y el foco de esas medidas va a ser objeto de diálogo social. Estarán en colectivos como las empleadas del hogar, quienes agotan la prestación de desempleo, los arrendatarios, los trabajadores con dependientes a su cargo, y aquí nos consta que hay algunas medidas de las que están intentando aprobar en el Consejo de Ministros, que están siendo impulsadas por Podemos. Se está hablando, por ejemplo, de algunas medidas, pues se está hablando de los alquileres. Existe el debate en el gobierno de la ubicación de la situación de los alquileres. La discusión es sobre la posibilidad de suspender el pago de los alquileres mientras dure esta situación de excepcionalidad. En algunas circunstancias, a algunos arrendadores se les compense una parte del importe, pero claro, podéis imaginaros, hay gente que no está cobrando, que no ha comenzado todavía ni siquiera a cobrar el ERTE, y sin embargo los alquileres se los siguen cobrando, de manera que tienen dificultades para poder pagarlos. También se está hablando de poner encima de la mesa una propuesta de renta mínima. El gobierno debate una propuesta para aquellas personas que no puedan acogerse al paquete de ayudas aprobadas hasta ahora. Se trataría de una ayuda para personas con bajos ingresos, una forma de ingreso mínimo para proteger a quienes tienen rentas bajas. También se está proponiendo ayudas, se discute la ampliación de este escudo social frente al coronavirus con estas dos nuevas medidas. Luego le vamos a preguntar a Juan Torres López qué eficacia podemos esperar de medidas económicas de esta naturaleza. Pero vemos que, en efecto, todo esto tiene además una derivada política. El periódico El País pone énfasis en que es Calviño quien prepara nuevas medidas. Es el Consejo de Ministros, en realidad, y algunas de las propuestas estaban siendo defendidas por Podemos. Y también se especula mucho, como ya habrá Consejo de Ministros, con si se va a cerrar más el país o no, si se van a tomar medidas más duras para cerrar el país. Con esto todavía no hay una decisión anunciada, aunque es verdad que se está hablando mucho. Sí sabemos que Podemos le ha dicho al gobierno que va a apoyar la decisión sobre el cierre total que tome Sánchez de las actividades productivas, salvo las que sean esenciales, pero claro, es que se está produciendo una situación que todos percibís o os habrá llegado de una manera o de otra, porque hay gente que está todavía teniendo que salir a trabajar. Por ejemplo, sucede en los call centers, en un montón de empresas que no son de primera necesidad, tienen que acudir a trabajar y luego vuelven a sus casas. Y esto está creando también una ruptura una distancia en la convivencia muy importante, porque hay gente muy temerosa que lo que percibe es que sus compañeros de piso, sus compañeros de vida están saliendo todos los días al exterior, mientras que ellos tienen que tomar unas medidas de contención muy exigentes. Y eso lo que está produciendo es bastantes tensiones. Bueno, pues con el fin de aplacar eso, también se está estudiando, no solamente por el hecho de limitar los contagios en la mayor medida posible, sino también por este otro asunto que crea problemas por gente entrando y saliendo, que no es precisamente la mejor de las soluciones para frenar la escalada de contagios, ¿no? Bueno, pues esto se va a discutir, aunque algunos periódicos hoy lo que dicen es que no saldrá adelante en el Consejo de Ministros de hoy, pero sí parece que está sobre la mesa, así que más tarde o más temprano, quizá para el fin de semana, pues podamos ver cómo se incrementan esas medidas de cierre del país, que por otra parte era algo que
han estado apoyando. También la oposición, Pablo Casado, apoya la prórroga del estado de alarma anunciada por el Gobierno, pero incluso piden que se intensifiquen las medidas. Esta prórroga del estado de alarma, que es muy dura para los españoles, vamos a estar un mes confinados, pero es fundamental la limitación de los movimientos para evitar la propagación del virus y también facilitar la respuesta de los sanitarios y de las autoridades para curar a los enfermos. Habrá que analizar si ese decreto trae alguna novedad. Ahora, al ser una prórroga, requiere de votación y también se puede enmendar de aquí al miércoles. Si hay alguna novedad, les informaremos. Así que, en efecto, mientras tanto, la esperanza llega. Dicen desde la OMS que podemos cambiar la trayectoria de la pandemia y lo dicen con estas palabras. We can change the trajectory of this pandemic. Numbers matter because they're not just numbers, they are people. But what matters most is what we do. También han dicho que la pandemia se está acelerando, hay preocupación por la forma en la que se aceleran los contagios, pero dicen que todavía podemos cambiar la trayectoria y algunas medidas como las del confinamiento ya están obteniendo resultado, por ejemplo, en lugares como China, donde se siguen sucediendo las buenas noticias por los escasos contagios que se han producido en los últimos días. Además, también, a cuenta de esto, Guterres, desde Naciones Unidas, ha pedido el cese de un gran alto el fuego en todo el mundo, el cese de todas las actividades bélicas que se están dando por el mundo, atendiendo a la crisis del coronavirus. The virus does not care about nationality or ethnicity, faction or face. Today, I am calling for an immediate global ceasefire in all corners of the world. Así que, bueno, el mundo mirando con preocupación porque los sistemas sanitarios se están enfrentando de pronto a una alud de personas afectadas por este coronavirus. En la portada de los periódicos os podéis imaginar, no hay otro asunto, es lo único que copa la prensa. Sí que se está hablando de las dificultades logísticas que plantea un asunto como este para, digamos, para la sanidad, que además depende de las comunidades autónomas, todos los retos que plantea para la sanidad en las diferentes comunidades autónomas. Hacienda auxilia a las comunidades autónomas ante el caos logístico de la sanidad, dice el periódico El Mundo. El Ministerio de Montero se suma a la coordinación autonómica ante el desabastecimiento generalizado. Las comunidades estuvieron 3 días sin recibir material cuando ella se hizo cargo de las compras. Inditex va a repartir por sus propios medios el material hospitalario que recogerá en 3 aviones, dice el periódico El Mundo hoy en su portada. También, es verdad, se está produciendo, esto lo destaca ese periódico en la portada, una movilización nacional por las mascarillas. Hay empresas, asociaciones, particulares de toda España que se han lanzado una carrera frenética por fabricar mascarillas a raíz del llamamiento de las autoridades pidiendo ayuda. Ahí, dice el periódico El Mundo, es un ejército civil que las está elaborando por miles en cualquier rincón del país. Hay incluso en la imagen, en la fotografía, un convento de las monjas carmelitas en Badajoz, donde están cosiendo y fabricando estas mascarillas y, en efecto, sí está en la preocupación de buena parte de la población, que tanto los sanitarios como los ciudadanos tengan acceso a las mascarillas. Bueno, luego hay un montón de iniciativas que merecen ser reseñadas. Luego podemos comentarlas si queréis un poquito más tarde, porque incluso la revista Forbes se ha hecho eco del proyecto español de respiradores fabricados en impresoras 3D, pero hay muchas comunidades de makers, de diseñadores, de gente que imprime con impresoras 3D que se están poniendo de acuerdo en común para fabricar respiradores. Y esta iniciativa de varios miembros de la comunidad de makers española que se han coordinado para desarrollarlo desde incluso salones desde su casa, este respirador, e imprimirlo en 3D de forma masiva y a bajo coste para ayudar a la escasez de estos equipos, ha llamado la atención no solamente de la comunidad científica, sino también de la prensa internacional,
Y, como digo, incluso han sido entrevistados en numerosos medios de comunicación internacionales porque se ha puesto en marcha toda una estrategia colectiva, coordinando a miembros por todo el país y desarrollando el prototipo y poniendo a disposición de la gente el código del prototipo, construyendo puentes con las instituciones sanitarias, expertos para acelerar esta solución que podría incluso ayudar a salvar vidas. Hay iniciativas en marcha para intentar desarrollar también máscaras impresas en 3D y otros dispositivos. Ya habéis visto a los de la Resistencia Team, que es como se ha llamado este proyecto, y que ha llamado la atención de los medios de comunicación. También ha habido centros de trabajo que han creado un respirador de campaña fabricado en 3D, que ya ha sido probado, incluso ha sido validado por el Hospital de Sabadell. Se está imprimiendo máscaras faciales de protección, se están aportando soluciones muy ingeniosas para poder suplir la escasez de material, que va desde desarrollar máscaras simplemente con láminas de plástico hasta numerosas opciones que están planteando los ciudadanos. Así que hay una movilización sin precedentes como no se había vivido nunca. Y mientras tanto también el gobierno anuncia una web contra bulos, también una app de asistencia a mayores, también una app de diagnóstico, de autodiagnóstico por el coronavirus. Vamos a poner en marcha una web unificada donde encontrar todos los recursos digitales oficiales y de calidad. Esta web será el lugar para encontrar la información verificada por el Ministerio de Sanidad para evitar la desinformación, la confusión, la desprotección de los datos personales que se está dando a nuestro alrededor con un conjunto de webs de origen desconocido. Una segunda iniciativa es la creación de un asistente conversacional para atender justamente a las necesidades de las personas mayores que pueden ser capaces de comunicarse de forma oral y no utilizando otros medios de comunicación electrónica. En tercer lugar, estamos trabajando en el desarrollo de una aplicación para móviles de autodiagnóstico, asistencia COVID-19, una app para móviles que nos permita descongestionar los teléfonos de atención sanitaria y dar respuesta a las inquietudes de la ciudadanía 24 horas al día. Así que también soporte tecnológico, por cierto, que a ver si en estos días tenemos que hablar también de cómo la tecnología, le tenemos que preguntar a Pepe Romero, porque hay algún artículo en el periódico El Mundo que nos ha llamado la atención, cómo la tecnología está resistiendo también el embate de tener a tanta población utilizándolo de forma simultánea, las redes. En algunos países incluso se ha pedido que en horario laboral no se utilice la red, por ejemplo, para ver películas, para utilizar plataformas de streaming, porque digamos que la red tiene unas capacidades, unas limitaciones. Y le vamos a preguntar a ver si podemos hablar con Pepe Romero mañana sobre esto. Podemos analizar cómo se están preparando las redes, cómo se están escalando las horas de conexión para garantizar que el servicio siga en marcha. Porque una cosa que está ocurriendo es que es verdad, esta está siendo la gran crisis que está poniendo el foco sobre todo en la utilización tecnológica, que nos permite comunicar con las familias, seguir teletrabajando y un montón de operaciones, un montón de acciones importantísimas, ¿no? Así que le preguntaremos también a Pepe Romero. Bueno, 627-002-002 es el WhatsApp del programa. Os pedimos que lo utilicéis para comunicaros con nosotros. Allí hay un WhatsApp, allí podéis enviar vuestras notas de audio y allí nos podéis decir cómo estáis, cómo os encontráis, ¿cómo estáis llevando este confinamiento? Se lleva en diferentes lugares de diferentes formas. Me cuentan que en los pueblos la gente sigue, lo está manteniendo, lo está respetando, se está multando a mucha gente por quebrantar un poco las instrucciones. Pero, por ejemplo, Ana, que es celadora, su hijo está en Ecuador. 627-002-002. Especialmente me acuerdo de mi hijo en Ecuador, con pocas medidas de seguridad. Soy celadora en el Hospital de La Rioja y quiero mandarle muchos ánimos a todos los que estéis en casa. Fuerza, fuerza, que resistimos. Pues Ana, un beso muy fuerte, mucho ánimo para ti. Muchas gracias por tu trabajo como celadora en ese hospital y mucho ánimo también para tu hijo, que nos sumamos desde aquí para enviar un abrazo muy fuerte. 627-002-002, 627-002-002. Y bueno, y claro, y tampoco sabes muy bien qué hacer. Si realmente irte o quedar. Es que nos escribe Isaías que le ha pillado fuera, en el extranjero. Hola, Resistencia. Bueno, pues aquí un resistente de la retaguardia
que le pilló todo este jaleo en México. Me encuentro en la ciudad de Oaxaca y os quería enviar este audio para contaros un poco lo que está pasando por aquí. Me puse en contacto después de las noticias y tal, me puse en contacto con la embajada y para cambiar el vuelo. Tenía el vuelo para el día 11 de abril de vuelta a España y me dijeron que me pusiera en contacto con la aerolínea. Y bueno, me puse en contacto con la aerolínea y la aerolínea me dijo que muy bien, que me podían devolver el dinero del vuelo, que no hay problema, pero tenía que comprar un vuelo nuevo. Aquí viene el problema, que los vuelos ahora no bajan de 1.800 euros. Un vuelo de ida a España. Así que bueno, a día de hoy en México hay 250 infectados, 2 muertos y de momento parece que no está muy grave la cosa. Tampoco está en cuarentena, aunque ya la gente empieza a retirarse bastante. Ya ves poca gente por las calles y eso. El tema de conversación es el mismo en todas partes. Y claro, es que es una situación que si te pillas, decía Isaías que no sabía cómo afrontarla, que no sabía qué hacer. Es una situación muy extraordinaria que si te pilla en estas circunstancias en el exterior tienes que adaptarte y no es en absoluto sencillo. Bueno, 627, mucho ánimo desde aquí, Isaías, mucho ánimo y a ver si consigues pronto resolver esto. 627-002, Carla ya está en España, por cierto, que os acordáis que estaba viajando en bicicleta por el mundo y que le había pillado entre Nepal, la India. Al final tuvo que acudir a la embajada a buscar un billete de última hora y también en una operación igual en los últimos minutos coger uno de los últimos aviones que salían. Así que la gente se está adaptando un poco como puede en función de la situación, de las posibilidades de cada uno. Hablaremos con ella de todas formas, ya le preguntaremos. 627-002-002, el WhatsApp del programa. ¿Cómo estáis vosotros? ¿Cómo os encontráis? ¿Cómo estáis viviendo estas...? Seguimos aquí en La Cafetera. Vamos a hablar con Juan Torres López. ¿Las medidas económicas que se están proponiendo son suficientes? ¿Qué es lo que habría que hacer? ¿Qué más necesitaríamos hacer? ¿Podemos afrontar esta crisis que se nos viene encima? Hablamos con Juan Torres López. Bueno, y estábamos leyendo con muchísimo interés a alguien que seguimos con atención, que leemos siempre con mucha atención cuando propone además soluciones. Juan Torres López, economista. Juan Torres López, muy buenos días. Muy buenos días. Estábamos leyendo ese texto que has publicado en público.es, donde dabas cuenta de la impresión que nos da de la insuficiencia de las medidas económicas que se están proponiendo. Nos decías, no se va por el camino adecuado, decías en ese texto. ¿Por qué exactamente? Bueno, creo que se han tomado medidas que había que tomar, pero simplemente creo que son insuficientes y que no van por el camino que deberían ir. Esto último creo que se refiere principalmente a una idea que tendríamos que tener muy clara, y es que hay que salvar a empresas y a personas que se quedan sin ingresos, y que eso hay que hacerlo con extraordinaria urgencia, porque 4, 5, 6 semanas sin tener ingresos para una pequeña empresa, para una microempresa, es mortal. Y lo que no se puede ofrecer pues es créditos para pasado mañana, precisamente porque su situación no es buena. Los bancos son empresas que tienen que vigilar la solvencia de aquellos a los que prestan. Entonces es posible que muchas empresas puedan tener en el crédito, en la mayor deuda, una vía, sin duda ninguna, y por lo tanto eso está bien y hace bien el gobierno en avalar y en facilitar esos créditos, pero muchísimas, miles de empresas necesitan el dinero en la mano, no créditos, sino ayudas directas, lo mismo que las familias. Por lo tanto, es imprescindible que el gobierno ponga dinero directamente en la caja, en los bolsillos de las empresas y de las familias. Eso es una urgencia extraordinaria. Es verdad que eso cuesta mucho, pero aunque sea endeudándose de la manera que sea, el gobierno tiene que hacerlo. Tendría que haberlo hecho el Banco Central Europeo, que es quien puede crear dinero sin dificultad, lo crea de la nada, pero al no hacerlo el gobierno se tiene que adelantar.
En ese sentido, ¿qué te parece la propuesta de establecer una renta básica universal en este momento? Es una forma de inyectar dinero, pero tú dices no parece suficiente, no es el mecanismo necesario en este momento. A ver, una renta básica universal requiere, incluso en condiciones de normalidad, llamémoslo así, una ingeniería legal, política, financiera muy grande. Estamos en una situación de emergencia. Yo creo que lo que hay que hacer es garantizar de la manera que sea el ingreso a quienes han perdido ahora el salario, pero aun cuando fuera necesaria y aun cuando fuera en fin, una vía si me permiten la expresión, de liarse la manta a la cabeza, el poner en marcha una renta básica universal, que al ponerle dinero a 40 y tantos millones de españoles iba a costar mucho más que si se le diera la ayuda solo a quienes han perdido el ingreso. El problema es que aunque eso fuera una vía adecuada, es que con una rueda no anda un carro, porque con esa ayuda, con esa renta, garantizaríamos que salieran adelante las personas, pero no las empresas. Por lo tanto, habría que darle también una renta mínima a las empresas, porque ahora le damos dinero a familias que no lo van a poder gastar. No tiene sentido. Si es que el problema económico que tenemos es que la actividad está cerrada. O sea, no es ponerle dinero en manos de familias que no se van a poder gastar, sino que tenemos que, como está en hibernación, un compañero de mi facultad, José Ignacio Castillo, llamaba coma inducido, ¿no? Hemos tenido que inducir el coma a las empresas por razones de una epidemia. Entonces lo que hay que conseguir es que, terminado este plazo, que las tiendas, los comercios, las pequeñas empresas que yo veo cuando me asomo a la ventana, dentro de unas semanas puedan abrir. Y claro, esas empresas podrán abrir si están alimentadas durante este tiempo. Por lo tanto, hay que garantizarle la renta, el ingreso a empresas, a familias y a hogares. Si se hace solo con uno, vamos a tener un problema con el otro y no va a funcionar. Y tú planteas que en este escenario la alternativa posible para evitar esa catástrofe económica es recurrir al endeudamiento que haga falta, sin límites, dices. Hombre, si tuviéramos el dinero, pues recurriríamos a nuestra caja, pero eso ni siquiera Alemania lo tiene. Lo acaba de anunciar, que se va a endeudar. Es natural, cuando llega una catástrofe, cuando llega una situación extraordinaria, uno se tiene que endeudar y no mira, es la vida de la gente lo que está en peligro. Y lo suyo sería, como he dicho, que el Banco Central Europeo, que puede crear el dinero de la nada y que puede darle millones y millones y millones, se los ha dado a la banca cuando ha sido necesario, el Banco Central Europeo inmediatamente tenía que haber dicho a los gobiernos: señores de los gobiernos, aquí tienen el dinero que haga falta para que sus empresas no cierren y para que sus personas más débiles no se vayan a la miseria. Aquí está el dinero, ya haremos cuentas. Esto es una emergencia sanitaria. Nadie está diciendo que el Banco Central Europeo tire el dinero y que se despilfarre. No, que pongan todos los mecanismos necesarios de seguimiento. Pero estamos en una emergencia sanitaria, por lo tanto el Banco Central Europeo no se puede limitar a decirle: bueno, le voy a dar dinero a los bancos al 0%, para que los bancos a aquellas empresas que consideren que merecen un crédito, le den un crédito al 2, 3, al 4 o al 5%, y exactamente igual a los gobiernos. Hombre, usted no puede hacer eso porque usted está dejando en la estancada a miles y miles de empresarios, de familias, de pequeñas empresas y a economías enteras que se van a hundir. Por lo tanto, el Banco Central Europeo tiene que sentarse inmediatamente con los gobiernos y ponerle ese dinero. Inmediatamente, además, la Comisión Europea, cuando sus países, porque esto es un club, digámoslo así, tienen esta emergencia, pues lo que tiene que hacer es sentarse y decir: a ver, ¿de qué manera es más fácil sacar adelante este endeudamiento? Pues mancomunadamente, conjuntamente, pues establezcamos un sistema que sea común, que sea mancomunado, para poner en marcha esta financiación. Y planteas además unas fórmulas, una emisión de deuda, la que llamas patriótica. Dices, hay otras vías, pero dice, tres que se le ocurren a Juan Torres López: emisión de deuda patriótica a largo plazo, suscrita por los españoles, que podamos tener una mínima capacidad de ahorro, creación de un fondo de emergencia solidario, y también planteas la asunción de algún tipo de recorte temporal en el sueldo por parte de los empleados públicos. Esto parece que se está debatiendo, pero siempre es un tema espinoso en España, ¿no?
A ver, yo lo que defiendo es que el Banco Central Europeo, que puede crear dinero de la nada, sin coste, financie esta exigencia extraordinaria. Esa es la primera cuestión. Lo que yo ayer decía en el artículo es, llamaba al gobierno de España y decía, vamos a ver, nuestros socios y nuestros financiadores preferentes, que son el Banco Central Europeo, están en la inopia, no actúan. Nosotros no podemos estar pendientes de que otros estén en la inopia. Actúen ustedes, pongan en marcha ustedes, vayan inmediatamente a los mercados, saquen dinero de donde sea. Y yo proponía, digo, bueno, puestos a actuar con extraordinaria rapidez, pues se me ocurría una emisión de deuda patriótica. Siempre será mejor que los españoles nos debamos a nosotros que no que le debamos a otros. Pues que quien tenga un pequeño ahorro suscribiera, por ejemplo, esa deuda a 50 años, a 60 años, que el Estado va a vivir 50, 60 años o más, y podríamos obtener dinero o un fondo de solidaridad inmediato, o incluso que con urgencia, pues las personas, no solo los empleados públicos, sino, en fin, quienes tuvieran una situación de mejor condición económica, pues hiciéramos una aportación extraordinaria. Quiero decir que hay mecanismos que se pueden poner en marcha con urgencia, porque si dejamos que las empresas estén 4, 5, 6 semanas cerradas, esto no es una cosa de economistas o de izquierda o de derecha, esto es de sentido común. ¿Qué pequeña empresa, qué establecimiento, qué comercio, qué negocio puede aguantar ese tiempo sin tener ingresos? Pues hay que ponerle dinero en caja, hay que aliviarle de los pagos, hay que prorratear, es decir, suspender ahora el pago y luego prorratearlo durante un año o dos. O sea, hay mecanismos para evitar que la soga apriete extraordinariamente al cuello de las empresas y luego, naturalmente, igual también con las personas. Pero yo le decía estos días a amigos, a compañeros economistas y no economistas, incluso muy preocupados por lo social, ¿no? O sea, está feo que yo lo diga, pero no creo que yo sea una persona que no me caracterice por defender posiciones sociales. Pero yo decía, ojo, no nos vayamos a equivocar poniendo el énfasis ideológico y, en fin, que estamos defendiendo a la gente y tal, que hay que hacerlo, y nos olvidemos de que pasemos de aquí, salgamos, hayamos salvado a la gente y hayamos hundido al barco, porque entonces a ver dónde va a viajar la gente, ¿no? Es que es muy importante que las empresas no caigan en este periodo de cierre, porque en otro tipo de crisis pues se le da dinero a la gente. Es lo que hizo, recuerdo, siempre le explico a mis alumnos, el presidente Bush, cuando después de los atentados del día 11 de septiembre salió en televisión y le dijo: americanos, si queréis ayudar a América a salir a las calles a comprar, y aquí está el cheque para quien no tenga dinero y no lo pueda hacer. Y entonces, claro, en una crisis de ese tipo, que las empresas están abiertas, pues tú le das dinero a la gente va a comprar y la economía no se viene abajo. Pero ahora, si le das dinero a la gente, pero las empresas no pueden cerrar porque estamos en cuarentena, pues dentro de 4 o 5 semanas, cuando la gente salga con su dinero en el bolsillo a comprar, pues se va a encontrar que están las persianas de las empresas cerradas y la gente en el paro. Entonces, es que no es solo una cuestión de preocupación social, que lo es, sino que en este caso defender a la gente es también defender a las empresas. Seguramente siempre, pero en este caso, desde luego, de una manera absolutamente clara. La preocupación por la situación económica es bastante patente, y en tu texto planteas que no se puede caer en el error de creer que esto es una situación temporal, que este periodo de inactividad es letal con toda seguridad, ¿no? Hombre, claro, es que por lo que he dicho, puede ser la pandemia, la epidemia, sin duda es temporal. No vamos a estar, sabemos que antes o después, si cumplimos estrictamente lo que nos está diciendo el gobierno y las autoridades sanitarias, la pandemia se va a frenar, eso lo sabemos, y la difusión, la propagación del virus es temporal. Pero desde el punto de vista económico, ese tiempo de inactividad forzada, lógicamente trae las consecuencias que yo acabo de decir, y por tanto, con independencia del tratamiento sanitario del asunto, pues hay que poner el remedio para que, una vez que esta situación de emergencia sanitaria
concluya, no nos encontremos con un problemón económico de una importancia, en fin, desconocida, ¿no? Juan Torres López, te agradecemos como siempre muchísimo tu ayuda y te agradecemos mucho también que estés de forma proactiva planteando soluciones. Gracias, Juan, un abrazo muy fuerte. Muchas gracias, un abrazo. Es algo que todos sabemos de algún modo, pero que puede que nadie te haya explicado nunca. Si tú a tu hijo antes de una carrera le dices, te vas a caer, tú no vales para esto, ese niño se va a caer. No hay más opciones, porque le has hecho creer que es posible. Y hay algo que le empuja a cumplir la profecía. Pero si en lugar de eso a ese mismo niño le dices, corre, vuela, no te detengas. Y si te caes, aquí estoy para levantarte. Ese niño jugará mejor que si nunca le hubieras dicho nada. Hay una responsabilidad ineludible en cómo hablamos, en cómo tratamos a los demás, porque nuestras palabras tienen un poder más grande de lo que nunca hubiéramos imaginado. Cada día tienes la opción de cortar las alas de los demás, hablando del miedo y de la incertidumbre. O puedes dejar que tus palabras les empujen hacia sus metas, confiando en la capacidad infinita que hay dentro de todo ser humano. Se conoce como efecto Pigmalión y funciona en cualquier momento de nuestras vidas. Que aseguran que el calentamiento global provoca cada año en el mundo 7 millones de muertes prematuras, más que las causadas por el SIDA y la malaria, por ejemplo. Han ido a parar al río Guadiamar después de que se rompiera una balsa en las minas de Aznalcóllar. El vertido, que contiene ácidos y metales pesados, ha afectado a viviendas. Estos picos de polución no solo hacen que nuestra salud se resienta, también reducen nuestra esperanza de vida. El petrolero, el Prestige, que naufragó ayer con 77.000 toneladas de combustible en su interior. Hay que controlar que no aumente el vertido al mar. En Muxía, entonces aquí caían 450 litros por metro cuadrado, ahora son 308 y la uva se seca. El agujero del Ártico alcanzó un tamaño similar al de 5 veces Alemania y se formó la primavera pasada tras un periodo inusualmente prolongado de bajísimas temperaturas. Todos tenemos el poder de cambiar. Entonces, ¿a qué esperamos? Bueno, si hay algo que ha demostrado además toda esta situación es lo depredador que puede llegar a ser el ser humano, la manera en la que estamos observando los efectos de este confinamiento, como lo venimos diciendo muchas veces, yo no me canso de repetirlo, pero solo las imágenes de los canales de Venecia con las aguas cristalinas en estos días, por la inacción del ser humano, pues nos revela muchas cosas, ¿no? Pero, en fin, numerosos asuntos. Juan López Duralde, muy buenos días, asignaturas pendientes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal estás? Hola, buenos días, Fernando. Y si te fijas, además, están saliendo cada vez más informaciones que ratifican cosas que hemos venido diciendo en el programa, ¿no? Por ejemplo, el otro día se publicaba un artículo muy interesante en El País sobre la importancia del mercado de animales salvajes en China en la difusión de estos virus, ¿no? Cosa que venimos aquí diciendo, y como quizás de las primeras medidas de futuro sea que el gobierno chino prohíba este tipo de mercadería con animales salvajes. O bueno, cada vez hay más información también sobre la vinculación y más voces científicas que la vinculación entre la destrucción de los ecosistemas, sobre todo forestales, y la expansión de... que bueno, aquí vamos adelantando cosas que luego van ratificando los medios, ¿no? Y ahora nos encontramos, esta semana, por cierto, Juancho, el lunes fue el Día Mundial del Agua. Se ha hablado mucho del agua en la crisis del coronavirus porque si había una medida de contención de la expansión del virus
que han sugerido todos los científicos, toda la comunidad científica en todo el mundo, es lavarse las manos con agua y jabón. Y algunas voces de algunas organizaciones decían, claro, eso cuando el acceso al agua es sencillo, pero hay lugares en los que el acceso al agua es muy difícil. Y esto nos plantea también ese enorme reto que hay con la crisis del agua en numerosos lugares del planeta, para cosas tan básicas como esa y cosas mucho más extensas, ¿no? Claro, efectivamente, el tener acceso al agua es algo que nosotros vemos en absoluta normalidad y que ha sido una herramienta clave en la lucha contra el coronavirus, porque la primera medida que nos están diciendo desde todas las instancias es lávate las manos 1 y 1000 veces cada vez que salgas a la calle. Te lavas las manos, pero claro, no nos damos cuenta de que para poder lavarte las manos tienes que tener un grifo del que salga agua limpia. Eso en muchas zonas del mundo no es así. El 40% de la población mundial no tiene acceso al agua, no tiene acceso al agua en estas condiciones. Y eso hace que sea una preocupación de cara a la expansión del virus en muchos países que están en estas condiciones, pues el que no haya ni siquiera las condiciones de higiene mínimas que puedan permitir pues evitar este contagio, ¿no? Entonces, bueno, realmente el tema del agua es un tema recurrente. En esta ocasión estaba el Día Mundial del Agua dedicado al cambio climático, porque una de las preocupaciones derivadas del cambio climático es precisamente la reducción de los recursos. Paradójicamente, mientras las glaciares se deshacen, sube el nivel del mar, y sin embargo el agua que corre por nuestros ríos pues se reduce debido a que el aumento de las temperaturas hace que haya una mayor evaporación y una mayor evapotranspiración, y por lo tanto los caudales de los ríos pues cada vez son menores, ¿no? Hasta el punto de que en España se han reducido en más de un 20%, según datos de las propias confederaciones hidrográficas. Por lo tanto, el acceso al agua es un elemento fundamental también para la higiene, para combatir las enfermedades, y como digo, el 40% de la población no tiene acceso a esta medida de higiene que, bueno, aquí nos parece tan normal, afortunadamente. Sí, luego decías también en el Día Mundial, vimos un tuit que ponías que decía, es importante recordar que el agua del grifo es segura, que no tiene ningún riesgo con respecto a estos virus, que acumular botellas de plástico innecesarias perjudica más de lo que beneficia, ¿no? Que muchas veces se nos olvida también. Sí, de hecho ha habido estudios recientes sobre cómo ha evolucionado el mercado de productos en las últimas semanas a consecuencia de la crisis del coronavirus, y se ha hablado mucho del tema del papel higiénico, ¿no? Como, bueno, se han hecho todo tipo de memes, porque, bueno, en esa situación de pánico lo primero que se acabó en los supermercados fue el papel higiénico. Sin embargo, la compra de agua mineral subió a unos niveles similares a los de papel higiénico, es decir, aumentó en un 67%, según este estudio, el consumo de agua embotellada, de agua mineral, ¿no? Esto nuevamente se debe a ese pánico y a los muchos bulos que se circulan y que hablaban de que el virus, alguno de esos bulos, podía transmitirse a través del agua del grifo, ¿no? Hay que rebatirlo con firmeza, hay que decir que es absolutamente falso, que el agua del grifo no es en absoluto transmisora del coronavirus, tiene todas las garantías de salubridad y por lo tanto puede consumirse con absoluta garantía y con toda la calidad, ¿no? Entonces, bueno, pues la Asociación Española de Gestores de Empresas Públicas de Agua pues han denunciado esta situación, ¿no? En el sentido de que pues esta mala prensa que se ha hecho del agua lo que hace es beneficiar el comercio de agua mineral, que en realidad pues es lo que produce es efectivamente finalmente la acumulación de miles de botellas de plástico que al final pues son más y más residuos que acaban en nuestro medio ambiente, ¿no? Por lo tanto, hay que decirlo una vez más claramente en todos los altavoces que tengamos, el agua del grifo no transmite el virus y puede consumirse con toda tranquilidad. Y claro, ahora parece que todo ha quedado solapado por este asunto, pero también las organizaciones ecologistas y los científicos llevan años advirtiendo de la manera en la que el cambio climático está también afectando al agua en el planeta. El deshielo de los casquetes polares, los glaciares, el aumento del nivel del mar, la sequía, las lluvias torrenciales, todo esto tiene un impacto brutal. Ahora parece, bueno, es que no está en la agenda, pero sabemos que esto va a provocar innumerables problemas para esta especie, porque hay numerosas comunidades que se ven afectadas por esto, ¿no?
Bueno, es que la agenda del cambio climático está apretando mucho y está apretando rápido detrás de la crisis del coronavirus, porque de alguna manera lo que estamos viendo con la crisis del coronavirus, el debate sobre que no se actuó rápido, por qué no se intervino antes, ahora hay gente que dice, bueno, ¿por qué no se intervino antes? Bueno, este debate es un adelanto de lo que va a venir con el debate del cambio climático, cuando se vaya agravando y muchas voces dirán, ¿por qué no se intervino antes? Por eso yo creo que tenemos que aprender muchas cosas y nada después de la crisis del coronavirus debe ser igual. Y entre otras cosas, una de las lecciones que debemos sacar es que no hay que esperar a que las crisis se agraven para llegar a sus límites para intervenir, ¿no? Y creo que esa es una lección que debemos aplicar para el cambio climático, especialmente relevante en nuestro país para el tema del agua, porque el agua es un recurso crítico en España porque tenemos una situación climática en la que el agua es un recurso escaso y, como he dicho antes, cada vez va siendo más escaso, ¿no? Los datos de AEMET, de la Agencia Española de Meteorología, hablan del aumento de las zonas semiáridas, es decir, del aumento progresivo de la desertificación de nuestro territorio, con las consecuencias que eso tiene y entre otras consecuencias para el abastecimiento de un recurso tan importante como el agua, del que por cierto depende la agricultura. El 85% del agua en nuestro país se utiliza, hay que recordarlo, para el riego. Entonces el no tener disponibilidad de agua supone en definitiva pues un impacto en la disponibilidad finalmente de alimentos, que estamos viendo ahora, otra de las lecciones del coronavirus, como no todo lo podemos importar, es decir, que tenemos que tener una producción propia para poder abastecernos de alimentos básicos, y eso es otra de las lecciones que se han generado en estos días, ¿no? Por lo tanto, yo creo que, como decía, después de esta crisis nada debe seguir igual. Creo que hay muchas cosas que debemos cambiar y, desde luego, tomar nota de que de cara al cambio climático no podemos esperar y hay que actuar cuanto antes. Juan López Duralde, fue el Día Mundial del Agua esta semana, muy importante porque además tiene una conexión directa con la actualidad, con lo que está ocurriendo, pero también porque es un reto imprescindible al que no podemos desatender. Juancho López Duralde, muchas gracias, un abrazo muy fuerte. Gracias, Fernando, un abrazo y un abrazo a toda la resistencia que está aguantando ahí desde casa, resistiendo. Un abrazo fuerte, adiós. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran. Secessionist parties in Catalonia have wasted no time following the reconvening. Vamos a esta hora con información de último minuto. A esta hora en España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del... En las últimas semanas hemos podido comprobar cómo los medios de comunicación internacionales... Imagínense cualquier lector de la prensa extranjera que descubre que al que se propone para el Banco Mundial... A Spanish nurse who helped treat 2 Ebola victims in Madrid has tested positive for the disease herself. Spain announced that a nurse is the latest to be diagnosed. Sí, en efecto, si ponemos el satélite a funcionar y fijamos con atención las imágenes que nos muestra de lo que está ocurriendo en nuestro pequeño mundo, algunas de las cuestiones que nos llegan están relacionadas obviamente con la crisis sanitaria, pero también hay algunas noticias que ahora comentaremos con Pilar de la Peña que son esperanzadoras. Bueno, en primer lugar, se ha celebrado en Argentina el Día Nacional por la Memoria, por la Verdad y por la Justicia. Se ha celebrado en recuerdo a todas aquellas víctimas de la dictadura. Este 24 de marzo, movilizados con la memoria, recordamos a los 30.000 que desaparecieron. Y seguimos desde casa, reclamando exactamente lo mismo: memoria, verdad y justicia. Esta vez lo hacemos desde casa. Memoria, verdad y justicia, y esta vez desde casa. La presidenta de las Abuelas, Plaza de Mayo, lanzaba un mensaje también por este Día Nacional de la Memoria.
Falta mucho todavía para encontrar. Más de 300 nietos que no sabemos dónde están y que están entre ustedes, entre nosotros. Con esa duda, con esa inquietud, con esos miedos. Entonces, nuestro mensaje es: nadie puede vivir con una identidad falsa o cambiada. No solo él, sino sus hijos, que van a heredar la misma carencia. Vengan cuando tienen una duda, que los vamos a escuchar, los vamos a ayudar, y por ahí tienen una familia y una abuela que los está esperando. Les espera la libertad. Hoy es el día en el que se celebra este día en Argentina, este día por la memoria, este día por la verdad y por la justicia. La presidenta de las abuelas de la Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, lanzaba este mensaje en recuerdo a todas aquellas personas que tienen a un familiar desaparecido. Bueno, además, mientras tanto, pues la política en el resto de los países, desde México, todo centralizado, todo centrado en torno a la protección del sistema sanitario frente a la avalancha de enfermos por el coronavirus. Desde Andrés Manuel López Obrador, que dice: estamos haciendo caso a los técnicos, a los médicos, a los científicos. Entonces, tenemos que cuidar la salud y al mismo tiempo cuidar la economía. Por eso le estamos haciendo caso a los técnicos, a los médicos, a los científicos, no haciéndole caso a los politiqueros. Claro, pues este debate se está dando también en otros países. En algunos se habla también de imprevisión, si no se están tomando las medidas adecuadas, repentinas, pero nadie quiere exponer la economía a tomar medidas demasiado duras antes de que sea realmente necesario por los gigantescos costes sociales que eso conlleva. Bueno, y Pilar de la Peña decía algunas noticias también que nos hacen colocar el foco en otro lugar, en otros espacios. Buenos días, Pilar. Hola, buenos días a todas. Antonio Guterres, de Naciones Unidas, ha pedido un alto el fuego mundial por el coronavirus. Vamos a escucharlo. The virus does not care about nationality or ethnicity, faction or face. Today, I am calling for an immediate global ceasefire in all corners of the world. Un alto el fuego, un gran cese del fuego en boca del máximo responsable de Naciones Unidas. Sí, es verdad que ha llamado la atención y está siendo recogido en todos los medios y en todas partes, porque realmente es un llamamiento eso, a aprovechar esta crisis para iniciar una especie de cooperación global para intentar pues identificar al enemigo común que puede tener toda la humanidad, ¿no? Su discurso, pues ha sido más que un discurso, ha sido una especie de comunicado en el que Antonio Guterres decía que la furia del virus ilustra muy bien que la guerra es una locura, ¿no? Y se señalaba en concreto cómo en determinados países donde todavía hay conflictos armados abiertos, pues por ejemplo Siria especialmente, pero también Libia, Yemen, hay alguno más que se van a ver especialmente o se pueden ver dramáticamente afectados por este virus, porque además son países donde pues al margen del sufrimiento de la población, los sistemas sanitarios han sido muy golpeados, en algunos casos prácticamente han quedado reducidos a mínimos, y en este sentido señalaba el enorme riesgo y el enorme impacto que podría tener el coronavirus. Por eso abogaba por una especie de gran alto el fuego mundial para intentar enfocar y dirigir todas las energías y todos los recursos a intentar combatir esta pandemia. Vamos a ver, de momento acaba de hacer este llamamiento. Es cierto que ya lo habíamos comentado, en Siria, por ejemplo, había entre Turquía y Rusia habían acordado una especie de alto el fuego y parece que se había tranquilizado las cosas, pero vamos a ver si realmente este llamamiento pues tiene efecto y es escuchado y puede traernos algún tipo de cierto momento de paz o de tregua, al menos en este mundo tan convulso, donde hay que recordar que sigue habiendo guerras en marcha. Claro, porque todo esto ha solapado otras informaciones, ha tapado otras informaciones muy importantes. Por ejemplo, habíamos oído hablar de ese acuerdo entre el gobierno de los Estados Unidos, ese pacto con los talibanes. Y ahora parece que Mike Pompeo ha viajado a Afganistán para intentar salvar ese acuerdo, ¿no?
si realmente ya cuando se anunció el pacto a finales de febrero, es verdad que era un acuerdo importante que podía significar realmente un cambio de política exterior para Estados Unidos. Planteaba incluso la retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán y, digamos, la salida del conflicto. El problema es que el acuerdo al que llegaron con los talibanes pues no está recibiendo demasiado apoyo por parte del gobierno afgano, que había sido hasta ahora el aliado de Washington, porque, en fin, digamos que están embarcados en los dos expresidentes afganos. Se enfrentaron a unas elecciones en septiembre pasado. Se supone que ganó Ashraf Ghani, pero el anterior presidente, Abdullah, ha impugnado los resultados, diciendo que en algunos sitios hubo irregularidades y entonces no reconoce la presidencia de su rival. Y esta especie de contienda política está bloqueando la posibilidad de que los compromisos a los que había llegado Estados Unidos con los talibanes se cumplan, y está amenazando este acuerdo de paz y, digamos, esta posible salida de Estados Unidos de Afganistán. Mike Pompeo estuvo ayer en Kabul para intentar arreglar la situación. Imaginaros, el secretario de Estado salió de Estados Unidos en las circunstancias actuales en las que estamos, porque realmente han visto peligrar y han visto digamos que esta situación requiere una intervención. Se reunió con ambas partes. La verdad es que veremos a ver en qué queda la cosa, pero a su salida no se mostró demasiado optimista sobre lo conseguido. Criticó a ambos mandatarios por no ser capaces de formar un gobierno de unidad o de ponerse de acuerdo y resolver las disputas de una forma constructiva, y, digamos, que hubiera un gobierno más o menos estable y reconocido en Afganistán. E incluso amenazó con recortar las ayudas. Vamos a ver si esto produce algún tipo de efecto, pero hay una cierta preocupación sobre lo que puede pasar en Afganistán. Bueno, pues esto es La Cafetera. Si lo estás escuchando, no estás sola. Sigue aquí con nosotros, que tenemos todavía muchas cosas de las que hablar en La Cafetera. America safe again. Ante Dios Todopoderoso, Venezuela. Por ahí hay un payaso. Lo primero que tiene que hacer o tenía que hacer es convocar a elecciones. Esas caritas del domingo. Lo que vamos a disfrutar el domingo con los progres. Tachea a Podemos de populista. Bueno, pues más allá de la agenda setting, además en estos tiempos más que nunca, sabéis que la información hacia donde dirigen el debate público los grandes medios de comunicación muchas veces poco tiene que ver con lo que los ciudadanos demandan, por lo menos los oyentes de La Cafetera, que nos piden en ocasiones que tratemos otros asuntos que están siendo solapados o tapados por las grandes informaciones. Y en esta agenda de La Cafetera analizamos algunas de las noticias que vosotros nos enviáis. Por ejemplo, autoconsumo. Uno de los efectos que está generando el confinamiento es comunidad. Hay una comunidad de vecinos que se ha unido para poner en marcha la primera instalación colectiva de autoconsumo con renovables en el país. María. Sí, ya que hablamos, como decías, ¿no?, de las consecuencias de este confinamiento, bueno, pues también hay consecuencias, digamos, positivas, y es que la gente se une mucho más. Entre ellos, lo contaban en la sección de Ballena Blanca en el diario.es, y hablaban de que los propietarios de un edificio del barrio madrileño de Lavapiés se han unido y lo que han conseguido es ser los primeros que ahorren generando su propia electricidad. Decían que los días de confinamiento obligan a convivir más, no solo dentro de casa, sino también entre vecinos, y esta es la demostración, porque los 7 propietarios se han convertido, como decimos, en la primera comunidad de vecinos del país que genera electricidad colectiva con renovables. Esto además es posible, explicaban, porque la ley de autoconsumo aprobada en 2019 permite algo nuevo que hasta ahora estaba prohibido en España, y es que las comunidades de propietarios pueden producir y consumir electricidad con placas solares instaladas en el tejado común, entre otras novedades. Y bueno, pues gracias a esta nueva legislación ahora nos encontramos con este caso. Explican además que la instalación ya está produciendo desde hace varios días. Dicen que solo queda el trámite con la distribuidora para empezar a descontarse la electricidad que ya han aportado al sistema, y el caso es que, bueno, pues que es la demostración de que cuando nos unimos, pues también sacamos un gran beneficio. Oye, quienes siguen manifestándose es la marea de pensionistas que nos escriben, nos dicen, bueno, se está produciendo incluso la marea pensionista vasca, reivindican incluso desde los balcones.
Sí, bueno, lo venimos viendo desde hace muchos meses, la marea de pensionistas vasca que sigue en la lucha y en la defensa, ¿no?, de unas pensiones dignas. Bueno, pues lo contaba Público.es y hablaba de que después de abandonar temporalmente las plazas por esta emergencia, el movimiento llama ahora a colgar pañuelos y otros distintivos desde las ventanas de sus casas. Esta iniciativa es parte del movimiento de pensionistas de Vizcaya y, según han informado en un comunicado, desde ahora y hasta nuevo aviso, se plantean colocar todos los lunes de 12 de la mañana a 1 del mediodía los pañuelos y distintivos de esta marea en todas las ventanas y balcones. Invitan a los pensionistas a difundir carteles e imágenes también en redes sociales para seguir reivindicando unas pensiones dignas y, de hecho, insisten, la marea de pensionistas vasca insiste en que ahora mismo, además, es un objetivo básico imprescindible disponer de una pensión mínima de 1.080 euros, que es una de sus principales reivindicaciones en estos 2 años de protestas. Y bueno, pues 2 años de protestas que ahora se vuelcan desde los balcones. Hemos hablado antes de las medidas que está proponiendo el gobierno, alquiler, los colectivos sociales también están presionando para que tomen medidas, también nos pedís que nos fijemos sobre esto. Hemos estado charlando antes y lo haremos en el futuro porque hoy se van a anunciar algunas medidas, ya mañana hablamos de esto, pero en materia de migración, hay colectivos migrantes que están reclamando actuaciones urgentes frente al estado de alarma en la frontera sur, ¿verdad? Sí, el Salto Diario es verdad que hace bastante hincapié en su portada en este tema y habla de que efectivamente colectivos migrantes reclaman acciones urgentes para hacer frente al estado de alarma en la frontera sur. Explican en esta información que con 5 casos confirmados de coronavirus en Ceuta, 24 en Melilla y dicen 1.515 personas diagnosticadas en toda Andalucía, la crisis sanitaria desatada está poniendo en evidencia, dicen, las condiciones de precariedad y vulneración que viven las personas migrantes y los derechos humanos también en la frontera sur. Hablan de que el desamparo de menores en situación de calle, el bloque de trabajadoras transfronterizas o las condiciones de las temporeras en los campos de Huelva son solo algunas de las dificultades que han de afrontar colectivos migrantes. Por eso explicaban que colectivos y organizaciones locales de la zona están impulsando reivindicaciones y denuncias, exigen la actuación inmediata para hacer frente a la situación de emergencia, especialmente en estas situaciones. Capitán Gallego, ¿cómo están las aguas de revueltas? Buenos días, Javier Gallego. Pues tristemente muy revueltas en el mundo que nos rodea, aunque nosotros tratamos de mantener las nuestras en calma. Sí, además... Porque ante la tormenta hay que mantener el sosiego, la entereza y sobre todo el compañerismo y el abrazo, que es lo que nos mantiene a flote. Sí, me gusta, has escrito un texto, la ponzoña, lo has llamado, un editorial del que hoy vais a dar cuenta en el programa, pero que habla precisamente de la unidad. Y te referías en un tuit que has puesto de estas palabras de Manuel Vicent, recordando en el periódico El País el libro La isla del tesoro. Al tripulante que sembraba el desánimo en medio de la tempestad se le tiraba al mar, se le arrojaba al mar. Esto siempre me ha parecido bastante buena iniciativa porque es verdad que cargar el barco de pesimistas y de desanimadores profesionales en lugar de gente que esté tirando de las velas en el momento más difícil. Sí, y de agoreros y de ya lo dije yo, había que haber cogido el otro camino. Efectivamente, el capitán a posteriori, como estaban el otro día recordando en las redes, a propósito de, creo que es de South Park, un personaje, un superhéroe que siempre aparece cuando ya las cosas han sucedido para decir, ya lo decía yo. En fin, hay un debate interesante ahora mismo entre científicos sobre si debemos cerrar por completo el país, terminar con toda actividad económica excepto las básicas, y otros que dicen que lo importante es más la detección y que con el paro que tenemos es suficiente. A mí esto me parece interesante. Lo que no me parece interesante es convertir esto en un debate nacional, entre regiones, entre vecinos, el insulto, el palo en la rueda, la descalificación sin venir a cuento. Bueno, es verdad que las redes son ese patio de vecinos que encima ahora mismo no tiene la gente otra cosa que hacer que entrar ahí a vomitar su bilis o su ponzoña, pero yo sinceramente a estos que están poniendo palos en las ruedas o que no están remando, pues los tiraría del barco, por lo menos les diría que se callasen.
en ese sentido he escrito lo que he escrito, y sobre todo me llama la atención que los que hicieron la gestión del 11M, del Jazz 42, del Prestige, los que no compraron los medicamentos necesarios para la hepatitis en su momento, los que privatizaron la sanidad, sean ahora los que se arroguen el conocimiento máximo sobre cómo se debe gestionar esta crisis que le está pasando por encima a todo el planeta. Lo cual no es óbice para decir que yo creo que al gobierno le ha pasado por encima, que el gobierno va por detrás, que se han cometido errores graves, que creo que en la previsión y en la reacción no han estado en el punto que tenían que estar, pero ya atajaremos cuentas, ¿no? En su momento, creo que ahora el momento es el de atravesar la tormenta en la máxima unidad, y frente a eso sí que es verdad que hay mucha gente que arrima el hombro, que tiende su mano, que rema con fuerza, que codo con codo, yo creo que pelea desde muy distintos puntos, desde lo privado, lo colectivo, lo público, que están peleando para que esto lo podamos atravesar. Y por eso estos ponzoñeros profesionales me repugnan tanto y me sacan tanto de quicio. Hay algo de paradójico en ver a la extrema derecha, que estaba pidiendo hace unos días que se abriesen también las mercerías, ver reclamando esto. La misma extrema derecha que estaba convocando Vista Alegre, o que estaba viajando a Milán en la situación de máxima alerta, y que luego repartía abrazos y generosos besos en Vista Alegre, donde convocaron a múltiples personas mayores, que vengan ahora a dar lecciones de nada, ¿no? Hay algo de irónico, como decías Bueno, tú. y Fernando, y los mismos que iban al fútbol ese mismo fin de semana criticando que se fuera la manifestación del 8 de marzo. Los que fuimos allí pensando que no había peligro y que no pasaba nada por hacerlo. Ahora evidentemente no lo haríamos, pero no tenemos los datos ahora que teníamos entonces. Que el gobierno quizás debería haber desconvocado todo tipo de acto multitudinario. En Wuhan, el día anterior a cerrarlo todo, hubo un acto multitudinario. Quiero decir que los datos están arrollando, y la realidad está arrollando muchas veces a todos los gobiernos en el mundo entero. No es esto una excusa ni una justificación de los errores que se están cometiendo aquí, pero que se están cometiendo errores en todo el mundo, que esta epidemia claramente ha sobrepasado las expectativas de casi todos los expertos y especialistas. Quiero decir, porque al final se están tomando las decisiones en base al conocimiento científico y en base a la asesoría de quienes saben de esto. Nosotros hemos informado, de hecho, a través de lo que decían estos especialistas. Y sin embargo, pues está claro que la información no era del todo correcta, o que la previsión no ha funcionado, o no ha funcionado en la mayoría de los casos. Yo no lo sé. ¿Sabes qué pienso, Javi? Que solamente el tiempo lo va a decir, porque se están dando muchos datos, que uno a uno el conteo es inevitablemente pavoroso, es terrible, lo observamos en los medios. Porcentualmente siguen los registros que tenían marcada la ciencia. Claro, no sabemos el número de infectados real, sabemos estimaciones, nadie sabe exactamente, pero hay mucha gente que está pasando los síntomas, lo está pasando en casa y que ni siquiera han dado cuenta. Difícilmente vamos a saber nunca la dimensión de esto, y quizá este es el peor momento de todos para hacer reflexiones que en realidad contribuyen al pánico, porque en caso de pandemia, y estos días se ha repetido mucho, las medidas previas siempre son consideradas exageradas y las posteriores siempre parecen escasas. Mira, yo ayer leía para empezar el programa un fragmento de La Peste, que lo estoy releyendo estos días y es inquietantemente profético, pero sucedía lo mismo en la novela. Es decir, las autoridades tenían miedo de medidas demasiado draconianas por no generar un pánico en la sociedad. Y al final la epidemia resulta ser mayor de lo previsto y ya tienen que ir con la lengua fuera detrás de la epidemia tratando de cortar la sangría. Pero eso ha sucedido siempre, y los ciudadanos que ahora se quejan de que querrían más medidas restrictivas, si les hubieran restringido antes, probablemente se hubieran quejado por el pánico generado, por el miedo que eso incita, ¿no? Es decir, es muy fácil hacer de capitán a posteriori y juzgar todo cuando las cosas ya se han hecho y han pasado. Desde ahí todo el mundo puede señalar los errores, eso no tiene ningún mérito. Lo difícil es una gestión de un país con 47 millones de habitantes, con 17 comunidades, en una situación de alarma y casi colapso sanitario, que se podría en parte haber amortiguado, sin duda, pero que estamos viendo que en el resto de países de nuestro entorno estamos viendo cosas similares.
y vamos a ver cosas similares en los próximos meses. Entonces, sobre todo porque sin tener las personas infectadas sobre la mesa, los contagiados, etcétera, etcétera, ¿quién cierra un país? ¿Quién argumenta eso? Vamos, lo que estarían diciendo de la situación económica y de la ruina a la que nos habrían conducido las medidas nunca es suficiente, nunca aparece. Que luego además hay un balance muy importante que hay que hacer entre detener un país y que la sangría que se provoque después no genere otras cuestiones no gobernables, que eso. Pero en todo caso yo por eso creo que lo importante ahora es, como decías, mantener la calma ahora que estamos en plena tormenta y sobre todo contar con la gente que está aportando, soluciones, que está aportando tal, y tratar de desplazar un poco el foco de esta gente que además de gritar, encima vienen proponiendo medidas absolutamente grotescas, porque luego las propuestas que están haciendo tampoco es que sean dignas precisamente de catedráticos, vamos, o sea, porque solamente sugerir abrir las mercerías, porque ¿por qué esa desigualdad? Abrir unas tiendas pero no las mercerías. Bueno, se están llevando al debate del absurdo, ¿no? Pero, en fin, muy interesante en todo caso. Hoy vais por ahí en el programa, ¿no? Bueno, hoy vamos a analizar el colapso sanitario que empieza a dar algunos síntomas, sobre todo en Madrid, y cómo se está atajando. Vamos a hablar de toda la situación hospitalaria, de la creación de estos hospitales de campaña, de la intervención de Médicos Sin Fronteras, que no es habitual que una organización humanitaria que ataja crisis en países generalmente en vías de desarrollo o en subdesarrollo intervenga en un país, digamos, del primer mundo por una crisis sanitaria. Y también hablaremos de estos hoteles medicalizados y la polémica que hay de si habría más camas o más espacio que se podría utilizar de hospitales públicos que no se han terminado, si se podría hacer allí una operación de urgencia de habilitar esas plantas para el uso médico. Todo esto está ahora en el debate, que es normal que haya debate en una situación como esta, pero como decimos, se puede debatir sin que nos demos con los remos, porque lo importante es seguir remando. Pues Javier Gallego, te escuchamos. Gracias, Javi. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo muy fuerte. Cuidados todos, resistentes. Adiós. Vosotros también. Adiós. Bueno, cuando pase toda esta crisis tendremos ya los datos sobre la mesa de cuál es realmente el efecto que ha tenido, cuánto porcentualmente, no caso a caso, porque caso a caso es un drama sin ningún paliativo, sin ninguna duda, pero porcentualmente, en términos de porcentaje, cuánto realmente ha impactado sanitariamente a la población, y todo eso es que no podremos hacerlo hasta que pase el tiempo suficiente. Y mientras tanto, la única doctrina a la que podemos seguir es la doctrina científica, y de esto yo creo que estamos todos lo tenemos claro. Pero bueno, vamos a intentar pasar un poco la página, porque lo que sí que estamos observando es que además hay un gran interés por parte de los oyentes de crear un clima sano, un clima amable en días en los que se ve mucha desazón, se respira mucha preocupación, como es natural. Estamos viviendo una situación extraordinaria, más allá del virus, más allá de los miedos que tenemos todas, más allá de las inquietudes, de la preocupación por algunos familiares o por nosotros mismos. Más allá de todo eso, también estamos viviendo una situación que es sociológicamente excepcional. Nunca se había vivido en España un confinamiento de esta naturaleza, desde luego por razones médicas, y esto también nos está poniendo a prueba en numerosas cuestiones. ¿Qué tal lo estáis llevando, Pilar, María? ¿Cómo va? ¿Cómo van avanzando las horas? Bien, yo en mi caso seguimos más o menos igual, con la moral alta, los niños pues adaptándose. Un día les cuesta un poco más el tema de los deberes y todas las tareas que les mandan, y otros días les cuesta menos y lo hacen bien. Supongo que como todos, y lo estamos llevando con alegría, casi. A mí me ha gustado mucho la frase a la que aludía en su texto Javier Gallego, que al que muestra desánimo en medio de la tormenta se le lanza por la borda. O sea que a ver qué dices, Mary, que te estoy viendo y respirar, que no lo digo. No, pero tú estás optimista. No, pues yo sorprendentemente estoy más animada que la primera semana, también porque la primera semana es un poco de cierto shock, ¿no? De intentar asimilar un poco la situación, no te lo crees y demás. Y entonces ahora pues ya creo que es como el proceso de asimilación y también de corresponsabilidad, ¿no? De decir, bueno,
tampoco, o sea, que todas las emergencias las pasemos así en casa y tal, ¿no? Se hablaba además de que, bueno, de que la gente que lo compara con las guerras, bueno, no tiene nada que ver con eso. Es verdad que es una situación excepcional, pero bueno, es una situación que evidentemente podemos llevar perfectamente y sobre todo después de esa semana, ¿no?, de intentar asimilar las cosas, yo creo que ahora ya esta semana puede ser mucho más fácil, la que viene también lo debe ser. Y bueno, sobre todo sintiéndonos conectados, ir acostumbrándonos también a esta situación excepcional y bueno, ver la luz al final del túnel. Bueno, quiero vuestros mensajes. 627-002-002. Tenemos un WhatsApp allí, es el WhatsApp del programa donde podéis dejar vuestras notas de audio. 627-002-002. ¿Cómo lo estáis llevando? Hola, cafeteros. Hola, Fernando, María, Pilar. Hola, Cristina. Les hablo desde el lejano territorio amazónico. Mi nombre es Cristina y mi apellido de batalla es Viajera. Y como tenía que ser, el coronavirus me pilló de viaje. ¡Hala! Espera que hay más, ¿eh? Desde mediados de enero os escucho desde América Latina. Al principio desde Guatemala y ahora desde el Brasil amazónico. Soy colega de profesión, pero ya felizmente jubilada, que en Brasil, por cierto, se dice aposentada. Y esta es mi nueva palabra favorita. Ah, la aposentada. Por aquí las cosas están bien. Quizás el calorón y la humedad han hecho que sean escasos los contagios. Me alegra teneros al lado cada día y sobre todo vuestro estilo amable y cauteloso. Quedo a vuestra disposición para cualquier otra forma de colaboración. Adeus, hasta luego. Pues te lo agradecemos muchísimo, Cristina, en el... Que sepas que nos das mucha envidia, también. Desde el Amazon. Mira, estos días está pasando cosas. Por ejemplo, tengo conocidos que se quedaron, a decir atrapados en estas circunstancias, no, que se quedaron, que el confinamiento les ha pillado, por ejemplo, en una casa rural. Y entonces, bueno, la vuelta se hacía muy difícil, mucho más compleja que esto, y entonces han prolongado su estancia y entonces se han quedado en una casa en un pueblo, por ejemplo. Tengo unos amigos en un pueblo alejado en la sierra, en un pueblo de 8 habitantes. Y entonces les ha pillado allí y decían, claro, tenían 15 días de vacaciones, estaban en plenas vacaciones y la cosa era, bueno, no durará mucho, pues prolongamos una semana. Claro, todo esto se está prolongando y entonces me estaban diciendo, yo es que estoy por no volver ya. Yo estoy por hacer mi vida aquí, si ya he vuelto a trabajar, me he instalado, no sé qué, he avisado de que estaba a distancia, no sé qué, aquí hay conexión y tal. Ahora se está produciendo una cosa que a mí se me preocupa mucho y vosotros los que nos escucháis desde los pueblos, se está creando una brecha entre la gente que vive en las ciudades y la gente que vive en los pueblos. De alguna manera también los pueblos están reivindicando diciendo, ¿veis? La red social que generaba un pueblo, la proximidad y también el aire libre y también la manera de respirar la vida, en situaciones como estas es cuando se agradecen. Y entonces se ha creado una cierta distancia porque dicen, no, es que la gente que viene de las grandes ciudades, especialmente de Madrid, se ha creado y entonces les está reprochando. Mirad, el virus se ha extendido por Italia, se ha extendido por China, se ha extendido por Asia. Vamos a ver cifras verdaderamente alucinantes en todo el planeta, porque una cosa, los científicos nos están diciendo, la letalidad en comparación con virus como el del ébola, que era del 30%, sigue siendo una letalidad muy baja, pero la capacidad de contagio es brutal. Es que, dice, el confinamiento el primer día de una gran ciudad era impensable. O sea, yo no sé si alguien se cree que esa decisión se puede tomar sin un solo fallecido. O sea, nadie se le ocurre y dice, no, confinamiento, cierre de industria, cierre de empresas, cierre de tráfico. ¿Alguien cree que eso es posible? La cantidad de situaciones que esto debe estar generando. ¿Alguien cree que eso se podía haber hecho? Otra cosa es que se diga, calma, no tengáis miedo, porque es verdad, vamos a ver imágenes muy duras, pero porcentualmente tengamos sensatez sobre Pero cerrar las ciudades completamente, ahora parece que se van a endurecer las medidas. Eso sí que se nos está anunciando ya desde hace unos días y da la impresión de que se van a tomar medidas cada vez más duras. Pero todo tiene que ser paulatino, si es que es de sentido común. Pero se está creando una gran brecha
entre la percepción de la gente de las ciudades y la gente de los pueblos. Y la gente de los pueblos le está cogiendo bastante tirria, yo lo he visto en algunos audios que están circulando a la gente de las ciudades. Tenemos que tener mucho cuidado y tenemos que ser especialmente intolerantes con la intransigencia, porque aquí no importa que vengas de Madrid, no importa que vengas de un pueblecito de Toledo, no importa que vengas de China, importa que estemos todos preparados para poder tener un músculo sanitario que pueda, cuando alguien se ponga enfermo en un pueblo, pueda ser asumido en un hospital en una gran ciudad donde tengan todas las herramientas y todos los mecanismos para tratarlo. Ojalá hubiera en todos los pueblos hospitales, pero no es el caso. Entonces, esto es una cuestión de solidaridad compartida, que nadie se equivoque, porque que unos se infecten primero no los convierte en culpables. Luego irresponsables hay en todas partes, eso ya lo sabemos, ¿no? Y gente que se está saltando pero también hay muchos irresponsables. En fin, no vamos a... Entonces tenemos que tener cuidado porque si no la espiral del odio nos va a superar a todos, ¿no? Y luego yo creo que es muy importante algo que decía en el vídeo de los héroes y los antihéroes lo de buscar culpables no lleva a ningún sitio realmente. Luego, cuando haya pasado toda esta vorágine, pues a lo mejor puedes señalar, pero realmente ni siquiera, yo hablaba con mis hijos, dicen, ni siquiera el chino que se comió el murciélago, que ellos están convencidos que ese es el culpable de todo, entre comillas, digo, pero eso, aunque realmente fuera así, realmente no justifica que culpes a todo un colectivo, ¿no? Porque al final cada uno se ha ido contagiando de una manera u otra, y esto realmente buscar y empeñarse en buscar culpables creo que no nos lleva a ningún lado, especialmente cuando estamos ahora metidos en una situación tan complicada. Entonces, echarnos las culpas realmente pues que deberíamos huir. ¿A quién le echamos la culpa? Si todo el mundo, si no llega a haber convocado Vox su propio mitin, estarían hinchados. Pero ¿qué? ¿Es que son más irresponsables que los que estaban convocando otras movilizaciones o tal? Es que todo el mundo tenía planteamientos parecidos, pero además, más allá de eso, que es que ahora no viene a cuenta. Hombre, lo que convendría es tener un poquito más de responsabilidad, porque si has estado privatizando la sanidad durante años y has estado, metiéndole mano y deteriorando el sistema y poniéndolo en cuestión, pues a lo mejor un poquito más callado tendrías que estar. Pero sí que hay algo que a mí me preocupa. Fijaos, las muestras de insolidaridad que se han dado para con la comunidad china, cuando están repartiendo mascarillas, ahora trayendo médicos y especialistas, repartiéndolos por todo el planeta, por cierto, porque ahora que la alerta sanitaria en China empieza a descender, están enviando a sus expertos por todo el mundo. Hombre, un poquito de humildad deberíamos tener, un poquito, ahora que nos hemos pasado de frenada. Pues eso va a pasar igual entre pueblos y ciudades, que era sobre lo que quería poner el foco en esta conversación. La distancia que se está produciendo entre los pueblos y las ciudades. Mucho cuidado porque en algún momento la solidaridad se va a necesitar en las dos direcciones. Bueno, es además un poco en la línea en lo que insiste y lleva insistiendo Naciones Unidas muchísimos días. Lo volvía a decir Guterres, decía que el virus no entiende de nacionalidad, no entiende de etnia, no entiende de fe, sino que ataca a todos de manera indiscriminada. Y yo creo que si tenemos eso en la cabeza, cualquier discurso del odio se desmonta solo, ¿no? Igualmente también creo que tenemos que seguir, como ya empezamos además en el principio de la temporada, en septiembre, creo que tenemos que seguir con la agenda política, pública y social, que defienda los derechos humanos y dejar de lado la agenda que quiere imponer esa política del odio, que quiere vernos enfrentados y que quiere, ver diferencias donde ni siquiera las hay. Una cosa que ha ocurrido, por ejemplo, sigo insistiendo con esto de los pueblos y las ciudades. Una cosa que ha estado ocurriendo es que mientras desde Valencia se reprochaba a los numerosos madrileños que habían acudido huyendo del confinamiento, decían, cuando ha habido fin de semana puente en Valencia, la gente ha salido a sus casas de fuera y a las playas de forma masiva, cuando ya se está hablando de lo que provoca los movimientos. Es decir, nadie se siente interpelado cuando se pide responsabilidad. Una cosa que me preocupa especialmente es cómo estos días se está apelando a la obligación en lugar de a la responsabilidad. Porque decían desde Vox, justificando por qué ellos siguieron con el mitin de Vistalegre convocado, decían, es que la autoridad competente no éramos nosotros, por eso lo convocamos. Y esto me recuerda mucho a los niños cuando dicen, no, es que no he estudiado porque no me obligas. Ponme deberes para estudiar. No, es que tu obligación es estar estudiando. Esto ocurre, la necesidad de una autoridad que me controle. En el 8M, el gobierno hizo apelaciones a la responsabilidad personal. Si usted tiene síntomas,
no puede acudir a un sitio así. Si usted es mayor, si usted se encuentra en condiciones tal, no puede acudir a las grandes, no debe acudir a las grandes movilizaciones, pero no debe. Apelo a la responsabilidad individual. Y hay gente que no quiere responsabilidad individual. Hay gente que lo que quiere es que le paternalicen. Hay gente que quiere al padre enfadado que le prohíbe. Y esto me llama mucho la atención, porque es una disyuntiva de, es que si no me obligas no lo voy a hacer. Hombre, yo entiendo que una persona inmadura pueda tomar ese tipo de pueda asumir esa retórica, pero una persona sensata dice, ¿cuál es la apelación a la responsabilidad individual? ¿Qué pasa? Que solamente palo y zanahoria, no sugerencia. Es que además es que es una forma de afrontar la vida, ¿no? Sí, porque es como más fácil, ¿no? Si te lo imponen, no, es que me lo han impuesto, entonces yo lo asumo porque me han obligado, pero no requieren ningún esfuerzo personal ni decir un compromiso, ¿no? Es decir, si yo me quedo en casa porque es lo responsable y porque realmente creo que así puedo contribuir a que no haya tanto contagio y no, ellos que me obligan. Y es verdad que es un comportamiento que se está observando y que debería hacernos reflexionar. Es llamativo en este sentido que, por ejemplo, Boris Johnson, que le han criticado, y luego podríamos hablar un poco de toda esta, digamos, en los vaivenes que ha ido dando en la gestión de estas crisis, pero esto en realidad, por decir una cosa a su favor, él intentó apelar a la responsabilidad de los británicos y a llamamientos a que se quedaran en casa de forma voluntaria, ¿no? Sin intentar imponer. Luego parece que en las últimas horas ha ido cambiando, pero es verdad que en el fondo pues hay mucha gente que se está quedando en casa por responsabilidad y otros que necesitan es el palo o digamos alguien que asuma la responsabilidad y digamos la autoría de esa decisión y que ellos se liberen o se sientan un poco liberados de tener que tomarla personalmente. Sí, esto es la disyuntiva que plantea George Lakoff en el libro No pienses en el elefante, cuando dice hay dos modelos de política, dos modelos sociales también, dos planteamientos de pensamiento. Uno, aquellos que creen en el padre autoritario que les dice las cosas que deben hacer y entonces se fijan en ese tipo de políticos autoritarios que ante los que uno está subyugado, y otros que creen en el padre que conversa, que explica, que te da opciones a aprenderlo por ti mismo, que te da la responsabilidad de tomar tus propias decisiones, que te convierte en adulto. Bueno, pues esa sociedad infantilizada que se está entregando las autoridades me debieron decir. Es que esto no es un problema de las autoridades me debieron prohibir. Sería gracioso si no fuera porque además uno de los primeros contagiados, encima, fue uno de los participantes de Vista Alegre que iba regalando abrazos y generosos que había viajado a Milán. Que había viajado de forma irresponsable a Milán cuando en aquel momento así que las autoridades me debieron exigir cuando se estaban haciendo todas las recomendaciones. Pero da igual, o sea, ni siquiera este es el foco. A mí me preocupa la disyuntiva esa que se está planteando en un mundo en el que están reivindicando la autoridad frente a la responsabilidad. ¿Sabéis a qué nos conduce eso, verdad? Cuidado, porque el peligro de esto es que es donde surgen los monstruos. Este señor lo hace mejor porque tiene autoridad, porque no pide responsabilidad, es autoritario. Y con eso hay que tener mucho cuidado. Es verdad, estos días hay que abogar por la unidad, hay que abogar por evitar el confrontamiento, por esquivar, pero cuidadito con los que encima se permiten andar dando lecciones cuando dicen, no, es que con la autoridad se habría hecho ya, la misma que manifestaste tú cuando te ibas a Milán. O sea, un poquito de respeto, ¿no?, hacia los demás y un poquito de respeto a la inteligencia colectiva. Así que así estamos, ese es el panorama. Y de esto sacaremos lecciones, veremos a ver. Ojalá. Porque hay muchas que se pueden sacar, ¿eh? Yo creo que en esta, tanto del comportamiento, de cómo apelar. De hecho, una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención de alguna de las comparecencias de Pedro Sánchez, por no centrarlo en eso, pero fue ese esfuerzo por intentar recalcar la importancia del comportamiento y del compromiso personal con esto, ¿no? Hablaba, por ejemplo, incluso de los temas económicos y del impacto económico. Decía, bueno, es que hay muchas cosas que pueden hacer los empresarios de forma solidaria hacia sus trabajadores. Hay muchas cosas que pueden hacer los trabajadores de forma solidaria hacia los empresarios. Hay muchas cosas que pueden hacer los arrendatarios y los inquilinos. Es decir, si todos ponemos de nuestra parte en esta cadena de solidaridad e intentamos pues pensar en lo que se puede hacer para facilitar y para mejorar, probablemente el impacto
tanto sanitario como económico, como social de esta crisis será mucho menor. Y en ese sentido creo que tiene bastante importancia y tiene bastante sentido, ¿no? Intentar apelar no solo a, no, es que está prohibido este comportamiento o es obligatorio seguir estas normas, sino en intentar pues hacer las cosas y tomar nuestras decisiones en función también de lo que podemos aportar y de lo que podemos ayudar a nuestros semejantes o a la gente que nos rodea. Es tiempo más que nunca para la solidaridad, para aplaudir a aquellos que están trabajando por los demás. Mira, nos envía Mujeres en la Ciencia, Chemistret Puc, un tuit de Pablo Rubio, que dice: yo no fabrico mascarillas ni respiradores, solo hago viseras largas de protección, y no hago entrevistas. Tienes mucha gente que estará encantada para eso. Si contactas conmigo, que sea para donar material. Acetatos, gomas elásticas, bridas, metacrilato de 3 milímetros, PLA... Bueno, gente que está haciendo cosas, gente que no ha esperado a que se lo pida nadie, gente que está haciendo una gran demostración de solidaridad, dedicando su tiempo, sus esfuerzos para facilitar material, para proveer material a los demás. Esta es la gente que cuenta, esta es la gente que construye. Y frente a esos hay un montón de gente que está criticando, cuestionando, metiendo palos en las ruedas, diciendo palo y mano dura, gobierno y mano dura, y creando el peor, y que luego además recibirán con un aplauso, que esto es lo más grave de esto. Cuidadito con generar este clima y con consentirlo y con permitirlo, porque son los que reciben con un aplauso a los que vienen después en nombre de los salvapatrias. Salvapatrias que, por cierto, muy científicos no parece que sean tampoco, porque, hombre, es para echarse a reír cuando estamos viendo sus propuestas para privatizar la sanidad desde hace meses, desde casi que nacieron. Sus propuestas para mantener abiertos el hilo comercial en algunos establecimientos públicos. Hombre, es como, y cuando encima están demostrando con su propio ejemplo que no son precisamente muy habilidosos en la prevención. Un poquito más de humildad nos hace falta, un poquito solamente. Así que, bueno, pasará. Será más tarde o más temprano, pero esto pasará. Miraremos hacia atrás y eso sí, agradeceremos a los que en este tiempo de tormenta han sabido mantener la calma y han sabido mantener la moral de la tripulación. Y no sé si al resto hay que tirarlos o no por la borda, como hacían en la Isla del Tesoro, pero cuidado con los que vengan con el mensaje del pesimismo, porque por lo menos una canción del bardo de Asterix se van a llevar. Así que, bueno, que nada más, mañana más. Un último mensaje de los oyentes de la cafetera. ¿Cómo estáis estos días? Hola, Resistencia. Soy Isabela. Bueno, pues yo llevo el confinamiento bien. Mi hijo está aquí controlado, sin moverse, y eso ya me tranquiliza, porque él es de los de grupo de riesgo, o sea que por eso, bien. Por lo demás, pues teletrabajando con vuestra compañía, que ahora más que nunca es tan necesaria, y daros las gracias por estar ahí. Uno no se siente solo. Os tengo que contar una cosa, que he descubierto las videoconferencias, porque yo no las solía hacer. Total. Y el domingo fue mi cumple. Y estaba súper triste, pero me llamaron mis amigos por videoconferencia y pasamos todo el día conectados. Hicimos el vermut, comimos y nos tomamos hasta un gin. Bueno, fue el cumpleaños más pintoresco que he tenido en la vida, pero lo llevaré siempre en mi corazón porque fue muy diferente. O sea que animaros a buscar lo positivo de los recursos que tenemos, como puedan ser las redes, la radio, nuestra radiocable, y así darnos cuenta que no estamos solas. Un gran abrazo y ánimo a toda la Resistencia, que se os quiere mucho. Chao. Pues tanto cariño es muy compartido, Isabela. Feliz cumpleaños. Es verdad que las videoconferencias se están convirtiendo en una herramienta fundamental. Además nos está descubriendo todo un mundo de posibilidades. Vamos, yo me estoy riendo muchísimo con amigos organizando las videoconferencias. También de seguir generando esa red social. También nos ha metido de lleno en el mundo del futuro. De golpe, es una auténtica pasada. Y bueno, muchas gracias por ese cariño, muchas gracias a los mecenas, por cierto, a los que hacéis posible este programa. Estos días os estáis incorporando y estáis ayudando a sostener esto, sois las bases, las columnas de este pequeño edificio de la Resistencia, y con vuestra ayuda este programa es posible. Os lo agradecemos de corazón en este momento donde la compañía es más necesaria que nunca, la vuestra. Y os agradecemos mucho también a quienes estáis haciendo pequeñas acciones. Por ejemplo, hay gente que me está diciendo: estoy enviando el link con la app del programa a mis conocidos, para que se incorporen a la familia de la cafetera. Os lo agradecemos de corazón. Esa es una gran acción en cuarentena. Es una acción total, o sea, digo, esto sí que es una acción imprescindible de resistencia, ¿no? Pero se va incorporando más gente y eso hace que también la fuerza de la familia, la fuerza de la voz, la fuerza de esta comunidad, de esta red,
se haga cada vez más importante. Y también gente que nos dice que, bueno, bajo esta llamada en la cafetera Unidad se van sumando a la gran familia. Os pedimos, oye, por cierto, que nos ayudéis en estos días, que nos digáis en qué cambiaríais los enfoques del programa. Vamos a hacer una cosa, tenemos el hashtag #la cafetera Unidad. ¿Qué os parece el enfoque que estamos dando? Estamos intentando ser proactivos y positivos. ¿Qué echáis en falta? ¿Qué creéis que necesitamos? #la cafetera Unidad es el hashtag del programa, así que ahora podéis poner un tuit, os lo agradeceremos ahora en la retaguardia, pues lo vamos a revisar después, pero eso sí, cuanto antes, #la cafetera Unidad en Twitter, y que nos digáis qué creéis que se debe hacer, en qué creéis que podemos mejorar. Dime, Pilar. No, yo quería decir también una cosa a raíz del mensaje de esta oyente, que no solo las videoconferencias, se pueden hacer muchas cosas aprovechando la cantidad de tiempo que tenemos, ¿no? Hoy es el cumpleaños de la hija de unos muy buenos amigos que tenemos, que cumple 4 años, y nos hemos juntado y organizado todos la pandilla y todos los amigos para grabarle su cuento preferido. Cada familia ha hecho un trocito de vídeo y le hemos grabado y le hemos montado un vídeo para su cumpleaños. Y ayer nos decían sus padres, estoy llorando de la emoción, y ella todavía creo que no la ha visto, porque se iba a levantar esta mañana, pero en realidad, pues aparte de felicitarla, quería felicitarla por sus 4 años a Vega, decir eso, que como tenemos tiempo también podemos aprovechar para hacer este tipo de cosas, que a veces es un pequeño esfuerzo de cada uno y lo pones en común y nos sirve a todos para reírnos, para pasar un buen rato y para hacer más llevadera para todos esta época, que bueno, es complicada, pero nos ofrece eso, la posibilidad de aprovechar el tiempo para hacer cosas que en otras circunstancias pues nos costaría mucho más. Y yo creo que también de acordarnos y de cuidar a las personas que queremos, ¿no? Las personas que nos importan, porque normalmente haremos esas videoconferencias precisamente con la gente que echamos de menos o la gente que queremos ver. Y bueno, también se darán circunstancias, ¿no? Como la que contaba Isabela, de ciertos cumpleaños, de cómo celebrarlos y tal. Y yo creo que al final lo importante es eso, ¿no? Sentirse acompañados y acompañadas. Y estas herramientas pues nos están dando esa gran oportunidad. Yo creo que también la reflexión ante esta situación excepcional, bueno, pues la reflexión de que nos necesitamos juntas y de que, bueno, hay veces que tenemos que estar más pendientes de aquellas personas a las que queremos, y en eso yo creo que tenemos que reflexionar, ¿no? Mira, decía Mónica Hidalgo, hoy qué identificada me siento con Isabela, porque mi cumpleaños también fue el domingo, tomé aperitivo familiar, gin tonic con las amigas, en la calle me cantó el cumpleaños feliz tras el aplauso de las 8, o sea que ha tenido Mónica también. Bueno, pues cada uno se va organizando un poco como buenamente puede. También es un tiempo muy para uno mismo, para una misma, para acoger un poquito de paz y de calma y de tranquilidad en casa, y tratar de crear un pequeño oasis en nuestro propio domicilio, un pequeño oasis, poniendo luz de ambiente, un poquito de música, un poco de sosiego, un poco de tranquilidad, y mirar hacia el futuro, al día que podamos salir y podamos darnos este gran abrazo conjunto. Y así nos vamos a marchar con esto. Muchísimas gracias a todas por vuestra compañía, y mañana volvemos, os esperamos. Muchas gracias de verdad, de corazón, a todos los mecenas que estáis haciendo posible este programa. Estás escuchando La Cafetera, y si lo estás haciendo, no estás sola. Acuérdate, allí donde estés. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Your mercy's new every day, but I've had enough of my wandering. You raised me out of the grave from more than